facilitó el aposento alto al Señor, a su maestro, para tomar la Santa Cena y para hablar con sus discípulos. No conocemos su nombre, pero era discípulo del Señor. Como aquel sobrino de Pablo, que cuando Pablo estaba en la cárcel, fue y le avisó a un soldado de que había gente, 40 personas que querían matar a Pablo. No sabemos su nombre, pero allí está en la palabra. Alguien. ¿Sí? Alguien. Dice la palabra del Señor que Él conoce a sus ovejas por su nombre. Y no de ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. Y quiero hablar de este hombre, el primer homicida o el primer homicidio que hubo aquí en el planeta, según Dios. Génesis 4, versículo 1, dice así de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová. La voluntad de Dios era que Eva tuviera hijos. ¿Sí? Cuando dice y conoció Adán a su mujer, es decir, tuvo relaciones íntimas, tuvo una relación sexual con su esposo. De esa relación nació Caín, y Eva reconoció algo muy importante, que la capacidad de engendrar hijos era y es de Dios. ¿Sí? La capacidad de dar hijos, sí, es de Dios. No viene de ninguna otra parte. Al dar a su primer hijo el nombre de Caín, cuyo nombre significa adquisición, tal vez Eva pensó que había dado a luz a la simiente prometida en Génesis 3, versículo 15. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quién me lo puede decir de memoria? Pondré enemistad entre tu simiente, le dijo a Satanás, y la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Hay una enemistad muy fuerte, puesta no por el pastor, sino por Dios mismo, entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Probablemente ella pensó que ese era el hijo de la promesa. Y yo no pienso, sino he visto y estudiado muchas cosas respecto a este primer homicidio. Satanás puso en el corazón de Caín matar a Abel, porque Satanás pensó lo mismo que Eva. Este es el que va a pisotear mi cabeza. Y todo el tiempo Satanás estuvo tratando de que no viniera Jesús a esta tierra, aquel que lo iba a ejecutar. Por eso trató con todos y muchísimas cosas hizo. Incluso ahora que estaba dando la clase mi hermano Fernando, cuando estaban diciéndole: bájate de la cruz y creeremos en ti, aún ahí Satanás lo estaba tentando, porque si él se baja de la cruz, su propósito de haber venido se hubiera perdido. Y como Dios, ¿quién le podría decir algo a Cristo? Por eso es muy importante que a usted sea ministrado por el Espíritu Santo, para que pueda encontrar los tesoros que Dios tiene aquí dentro de su palabra. ¿Sí? Satanás siempre ha luchado y seguirá luchando en contra de Cristo. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él sigue luchando en contra de Cristo en tu vida. Por eso te estorba para muchas cosas. ¿Sí? Lo vimos en la clase. Tenemos lucha contra nuestro viejo hombre, contra el mundo y contra Satanás. El problema es que muchas congregaciones ya están luchando contra Satanás con su propio yo, y por eso salen endemoniados después.
¿Sí, amados hermanos? Y en Génesis 4, del 2 al 6, dice de la siguiente manera: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense bien cómo es Dios. Se dijo en la clase dominical: Dios no quiere condenar a nadie. Lo dice Juan capítulo 3. ¿Qué cosa dice en ese pasaje? Y esta es la condenación. Esta es la condenación. No que hayas sido un borracho, adúltero, fornicario, que hayas practicado el aborto, que seas homosexual o lesbiana. Esa no es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más sus propios deseos carnales que al Señor. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Bendito sea Dios. Y aconteció andando el tiempo, versículo 3. Tú lo tienes, ¿verdad? Y aconteció andando el tiempo. En el original, en esta parte, nos da a entender que hubo un incremento considerable de la población en el mundo. Cuando dice de esta manera: y aconteció andando el tiempo. Adán y Eva tuvieron mucho más hijos e hijas. Por eso hay personas que te preguntan: ¿con quién se casó Caín? Con una hermana de él. Y lo vamos a ver más adelante para que sea más específica la enseñanza. ¿Sí? Hubo un tiempo en que Dios permitió que se casaran entre hermanos y hermanas, tíos y sobrinos. Si usted escudriña la palabra, lo va a ver ahí escrito. Pero si no le escudriña, por eso luego se pregunta: ¿con quién se casó Caín? ¿Sí? Hay una indolencia tremenda en los que nos decimos cristianos para escudriñar los pensamientos de Dios. Y yo les pido, les ruego, métanse aquí en la palabra y van a entender muchas cosas que Dios quiere enseñarles. Porque la salvación es personal. ¿Sí? Y aconteció que andando el tiempo, esto nos permite entender que un incremento considerable hubo en la población del mundo. Hechos capítulo 17, versículo 26, por favor. En el nombre de Jesús, que Dios me ayude para tocar estos puntos que yo creo que le van a ayudar de alguna manera a usted, para que seamos más entendidos de quién es Dios. Hechos 17, ¿qué les dije? 26. Y de una sangre, ¿qué cosa? Ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Lo ven conmigo? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Ven? Para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Quién cree que es el que ha puesto los límites en cada nación? ¿El gobierno o la soberanía de Dios? Dios sabía que usted iba a ser mexicano, y orgullo lo tengo, dicen, no, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Y Él se complace en platicarnos en su palabra cómo son las cosas que Él ha hecho. Como dice Deuteronomio 29, versículo 29, que Él nos revela los secretos a nosotros, pero hay unos secretos que Él no nos ha dicho hasta que estemos allá arriba
vamos a conocer más y más y más y más y más y más de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estudio Isaías capítulo 6, ¿qué cosa decían los serafines? Lo miraban y decían, santo. ¿Qué cosa estaban contemplando el eterno Dios? ¿Qué contemplaban ellos? Que le decían, santo, santo, ¿cómo será el eterno Dios? Aquí podemos ver parte de su personalidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha llamado para que lo conozcamos y que Él nos conozca. Porque hay mucha gente que dice que conoce a Dios como las vírgenes necias, pero el Señor no las conoce. ¿Nos conocerá a nosotros? Tendremos esa relación de intimidad que Él sabe, que nos conoce. O estamos caminando confiadamente hacia otro lugar donde Dios no quiere que vayamos. Peligroso es, ¿verdad? Aquí, Hechos 17:26, Dios nos muestra en su palabra el origen de la raza humana. En las escuelas dicen que hay muchas razas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así lo enseñaron, que hay la raza negra, hay una sola raza. Así lo dice la santa palabra del Señor. Que salieron unos negros, otros morenos, otros amarillos y otros rojos de coraje, eso es otra cosa. Pero venimos de una sola sangre. Por eso está, y se los digo, está tipificado por Dios en Romanos capítulo 13, ¿sí? La pena de muerte, nada más que los gobiernos le hicieron a un lado, totalmente. Por eso lleva la espada, y la espada no es para que te rasques las uñas. La pena de muerte está puesta por Dios, nada más que el hombre le hizo un lado. Por eso está el mundo hacia el revés. Dice, es que dice el Señor, no matarás, sí, no matarás, pero aquí hay que entender el contexto del no matarás. Porque Él ha puesto a las autoridades, Él puso a las autoridades. Si aún así hay anarquía, ¿o no es así? ¿Cuánto desgobierno hay y hay autoridades? Si no hubiera puesto autoridades, qué tremendo sería la situación. Y así va a estar en este tiempo, amados hermanos. ¿Sí? Así va a estar. Va a haber un desgobierno total. Ya lo hay. Y eso está motivando que aparezca ¿quién? El anticristo. Es el que va a meter orden 3 años y medio. Y entonces los judíos dirán, este es el Mesías. Jesucristo se los profetizó. Yo he venido en mi nombre y no me recibís. Otro vendrá en mi nombre y a ese recibiréis. Entonces, si se quedan ustedes, verán cosas bien tremendas. Yo espero irle. ¿Sí? Una pregunta. Cuando usted se acuesta, habla con Dios y le dice, Señor, perdóname. Si vienes hoy en la noche, no me dejes, Señor. ¿Sí se lo dice? O ni en cuenta. ¿Sí? Termina tan cansado y cansado de ver la televisión o de hacer otras cosas. Bendito sea Dios. Dios entonces nos muestra en su palabra el origen de la raza humana. Somos una sola raza humana. Todas las naciones proceden de un antecesor común que se llamó Adán. No solo las naciones fueron formadas por Dios, sino que Él dispuso los años y predispuso los lugares donde estaría Europa, donde estaría Francia, España, etcétera, etcétera. Él puso los límites de la habitación de cada nación. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Él lleva sus planes a cabo y no nos pide permiso. No nos pide permiso. Escuchaba yo un canto, ahorita se me fue la letra, donde le dices al Espíritu Santo, ¿qué le decimos? No, pero no, cantamos hace rato, haz lo que quieras hacer, como si yo le dijera, te doy permiso, Señor,
de que hagas lo que se te dé la gana. Por favor, cantad con inteligencia. Él hace lo que Él tiene planeado, no que tú le des permiso de que intervenga en tu vida. El problema es que no hemos entendido que cuando venimos a Cristo somos esclavos de Cristo por amor. Somos esclavos, así como éramos esclavos de los vicios y otras cosas, venimos a ser esclavos de Cristo. Entonces yo no me puedo mover a donde me dé la gana si el Señor no me envía a hacer su obra. Somos el ejército de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Génesis, no lo busques si usted lo sabe, Génesis 1 del 27 al 28 dice: y los bendijo Dios cuando hizo al hombre y a la mujer, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. De ahí, de esa sangre de Adán venimos todos. Somos una sola raza humana. En Génesis 8, 16, 18, ¿sí se acuerdan? Cuando el Señor le ordena a Noé que salga del arca, y salieron ¿cuántas personas? 8 personas, 4 matrimonios, y a ellos les dijo también, en Génesis 9, versículo 1, le dijo lo mismo que a Adán. ¿Qué cosa les dijo? Fructificaos y multiplicaos. Bendito sea Dios. ¿Eh? Caín se casó con una de sus hermanas, y así aconteció un tiempo. Génesis 20, mire, Génesis 20, por favor. Versículos del 9 al 12. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Fíjese, un inconverso exhortando a un cristiano. Qué tremendo. ¿No te ha pasado eso? Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses eso? ¿Se acuerda usted qué cosa fue lo que pasó? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana. Abraham se casó con una hermana. ¿Sí? ¿Lo está viendo conmigo? Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Se casaban entre hermanos y hermanas y primos, y tías se casaban con sobrinos. La abuela con el nieto no, porque ya estaba muy lejos de la situación, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Noemí? ¿Qué les dijo? Aunque volviera yo a tener hijos, pues vas a cometer un infanticidio. Mejor no. Mejor busquen otro esposo. ¿Sí está quedando claro, no? No. Bendito sea Dios. Hasta que el Señor sacó a su pueblo de Egipto y estableció la ley. Hasta ese momento se ordenó: ya no se casen entre familias. Muchas personas se han casado entre familias, y con el tiempo viene una situación de esos genes y sale alguna persona enferma. ¿Sí? ¿Por qué? Por desobediencia a Dios. Dios no enferma, Él sana, pero traemos maldiciones porque nosotros mismos las buscamos. ¿Sí? Fíjese lo que prohibió el Señor ahí en Levítico capítulo 18, por favor. Levítico capítulo 18, versículo del 1 al 5. ¿Lo tienen? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis,
ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre que vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Quieres tener vida abundante? Vive de acuerdo a los estatutos, preceptos y mandamientos de Dios. Si no, olvídate de que vas a vivir la eternidad con Cristo allá en el cielo. Así está establecido por Dios. Y a Dios no lo vas a mover ni con lágrimas ni con nada, sino con obediencia a lo que dice el Señor. Va a ser triste el final del tiempo, amados hermanos. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 22, 21, que Él limpiará toda lágrima. Él limpiará toda lágrima. Veremos a gente que algún día se sentó en una congregación con nosotros. O veremos a familia que le hablamos de Cristo y nunca nacieron de nuevo. ¿Sí? Nosotros no nos preocupamos por esas cosas, tenemos otros afanes, ¿verdad? No nos preocupa la salvación de la parentela. Espero estar mal y que ustedes estén bien. Bendito sea Dios. Versículos 9, ahí 18. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. Ahí el Señor empieza a decir, no se pueden casar entre familias. ¿Sí? Si no lo entiende, hacemos una cita y lo platicamos. Porque si alguien tiene para ayudar a la gente la palabra, es usted. Tenemos con qué ayudar a la gente, pero como no, quién sabe qué pasa. Mejor me quedo callado. Deuteronomio 23, por favor, 27, versículo 22. El caso es que dice el Señor que vamos a dar cuentas de la sangre de las personas si no les hablamos del Evangelio. ¿Sí? Le vamos a dar cuentas al Señor. Esa sangre va a ser demandada de tu mano. Y si ves a uno de los cristianos que anda mal y no lo exhortas y tiene problemas, esa sangre te la voy a demandar a ti. Léanlo ahí en Ezequiel 3 y versículo. Ezequiel 3 y Ezequiel 33. ¿Ya tiene usted lo que les dije? Deuteronomio, ¿qué les dije? 22, ¿verdad? Deuteronomio, ¿qué? 27, 22. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Yo tengo familia que se casaron entre ellos y se apellidan Inurreta. ¿Quién sabe cómo es su descendencia? Y dicen que conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia, que es el que la revela. Maldito, ¿sí lo está viendo conmigo, amado hermano? Volvemos a Génesis 4, por favor. Con esto clarifico que esa palabrita donde dice andando el tiempo, en ese tiempo nacieron hijos e hijas de Adán, y nacieron hijos de las hijas de Adán que se casaban entre hermanos. Ya había una población, ya estaba grande la población de aquel tiempo. Que el Señor no nos habla los nombres de los demás, porque la Biblia nos habla de la genealogía, donde Él nos está diciendo hasta qué, de dónde proviene el Señor Jesucristo. ¿Sabes de qué cosa es genealogía, verdad? Bendito Dios.
Génesis 4, estoy bien lento, discúlpenme, versículos del 5 al 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Sabe usted cuánta gente se enseñorea de su pecado? Y añade pecado y más pecado y más pecado, y no se da cuenta. Empieza por uno y después empiezan los demás. Dice el primer pecado: el hombre casado adultera una vez, por primera vez en su vida, y siente remordimiento, ¿no? Pero lo sigue haciendo y ya no le va, se queda sin dientes para no tener remordimiento. Y sigue hasta que su conciencia se cauteriza y ya no siente nada de estar engañando a su cónyuge. Igualmente nuestros hijitos son iguales que nosotros. Se engañan a ellos mismos, piensan que se pueden esconder de Dios. No te puedes esconder de Dios. No te puedes esconder de Dios. Es imposible esconderse de Dios. Observamos el enojo de Caín porque Dios no recibió su ofrenda. Dios vio el corazón de Caín y luego su ofrenda y no lo recibió. El enojo de Caín se convirtió en un odio homicida. Cuidado cuando te enojas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando te enojas y sigues ahí, así es nuestro yo, y te enojas. Y ves que llegas, ya me cayó el chahuiste otra vez. Y sientes un coraje. Es que no lo puedo ver, pues cierra los ojos y salud. Pregunto, ¿no les acontece eso? Acariciamos el odio. Es que me hizo, pero tú qué cosa hiciste también. Estábamos dando una consejería a mi esposo y yo. Llegó un momento que les dije yo: Dios nos dio dos orejas para escuchar las dos partes en un matrimonio, porque llega el esposo y te dice: no, es que mi esposo, sí. Y a ver qué dice tu esposo de ti, porque siempre vemos las cosas retrospectivamente a nuestro favor. Es que yo no soy tan malo, no, de veras. ¿No? Así nos calificamos como justos nosotros. Bendito sea Dios. Entonces este enojo de Caín se convirtió en un odio homicida. Dios le dio una advertencia y te la está diciendo a ti también hoy. Y cada vez que escuchas palabra y cada vez que estudias la palabra, Dios te está hablando a través de sus pensamientos. No estás adquiriendo conocimiento mental, es el espejo de tu vida. Aquí te está diciendo el Señor en tu manual dónde estás mal y a dónde vas a ir si sigues empecinada y empecinado en tus propios pensamientos, en tus propios caminos, y tú calificas las cosas como a ti se te da la gana. Nadie puede calificar las cosas más que Dios. Bendito Dios. Si bien hiciereis, Caín, si de corazón te arrepintieras de esa maldad que todavía no llevas a cabo, siempre Dios nos advierte antes de caer. No se les olvide. Te está diciendo: no va a pasar nada. No. Y empieza la niña de 14 a abrazarse con el otro muchacho. Y espérate, pero no vamos a hacer sexo, No te preocupes, dice el otro, Y de repente, ¿qué pasó a los 9 meses? ¿Qué pasó? Cuando empiezan los besos en la boca, la saliva suelta, que hace que nuestra sangre se enardezca y viene el deseo. Los besos no son malos dentro del matrimonio, pero fuera, jovencitas si están solteras y pretenden llegar virgen, y también a los jóvenes de aquí, si es que cuidaran, enseñarle a nuestros hijos
que la virginidad no es nada más para la mujer, es para el hombre también, según lo establecido por Dios. Por eso dicen que el Evangelio es locura para todo aquel que se pierda. Vivimos en un tiempo tan horrible, tan pesado, que la gente no se da cuenta de nada y los están congregando. O sea, no estoy hablando de los de afuera. Adentro de las congregaciones te aumentan tu autoestima y es lo que Dios quiere crucificar. Hace rato lo decía también Fernando. Vete por acá para que me ayudes, Fernando. Lo decía, la gente dice, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cómo te vas a ver dentro de 5 años? O dentro de 20 años, pues voy a ver cambios, ¿no? Eso, la vida es día tras día. No sabes si vas a vivir de aquí a las 12 de la noche. ¿Sabes que vas a vivir ese tiempo? No lo sabemos. Por eso siempre hay que estar preparados para partir. Siempre hay que estarse poniendo a cuentas con Dios. No sabes qué te va a acontecer. De repente viene la muerte. ¿Qué pasó contigo? Abres los ojos como el rico en el infierno. Y él nunca pensó que se iba a ir al infierno. Yo creo que se hubiera pensado, pues no. Y era judío. Era descendiente de Abraham. Por eso le dijo padre a Abraham. Pues se perdió. Sí, amados hermanos, bendito sea Dios. Esa maldad que todavía no llevas, Caín, si tú cambias, no serás enaltecido, no serás restaurado, pero si continúas así, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. ¿Qué quiere decir? Está tendido a tus pies el pecado, para que des el paso hacia tu maldad. Ahí está. Por eso dice el Señor, lámpara es que a mis pies tu palabra. El Señor está diciendo, el pecado está a la puerta, está a tus pies. Ahí. Tú decides si sigues hacia adelante. Pero si continúas así, el pecado está a la puerta, está tendido a tus pies. Si das un paso hacia el pecado, está listo para destruirte. El pecado destruye. ¿Cuántos matrimonios están destruidos? ¿Cuántas jovencitas están destruidas? Llevan la señal de no haberse cuidado. Dios restaura, claro que sí restaura. Pero ¿a poco se negó lo que hizo el Señor con María Magdalena? Si Dios no hubiera querido que supiéramos que le quitó 7 demonios, pues no, pero nos los deja para advertencia de nosotros. Huid de la fornicación, dice el Señor, del adulterio. Honrosos sea todos, ¿qué? El matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios, Dios los va a juzgar, a menos que se arrepientan. Bendito Dios. Aleluya. No dejes que te domine, le dijo Dios a Caín. No lo permitas. Luego le dijo, si bien hicieres, ¿qué quiere decir? Si bien hicieres, ¿qué cosa le estaba diciendo? Ve y trae una ofrenda aceptable como la de tu hermano. Si bien hicieres, ve y trae una ofrenda como la que trajo Abel. Abel trajo ¿qué? Un sacrificio de sangre. ¿Me estoy explicando? Un cordero de los más gordos, tipo de Cristo. Eso fue lo que trajo Abel. Un sacrificio de sangre. Y eso lo puede usted ver ahí en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Abel tenía una naturaleza caída porque la heredó de su padre. Y él sabía y reconocía que era un pecador.
Por eso él sabía que la ofrenda, así le había enseñado a Adán y Eva, la ofrenda para el Señor es una ofrenda de sangre, porque así fue que fuimos perdonados. El Señor hizo, ¿sí se acuerdan la primera muerte que hubo en el huerto de Edén para cubrirlos? ¿Sí? Los perdonó, sí los perdonó, pero el pecado trajo consecuencia, los sacó del huerto de Edén. El pecado para el hijo y la hija de Dios es perdonado, pero te va a traer consecuencia siempre. Cuando lleguemos al juicio del trono del Señor Jesucristo para dar los regalos, los premios, si sigues los pecados que cometas tú después de haber sido salvado, eso te va a minimizar en la cuenta que lleva el Señor para ver si te van a dar un premio o no te van a dar nada. No te preocupes, Dios es bueno, preocúpate si realmente eres hija o hijo de Dios. Tienes que cuidar tu salvación con mucho temblor y con mucho temor. El salmista dice en el Salmo 119, de tus juicios tengo miedo. Miedo a Dios, de tus juicios tengo miedo, dice la palabra. David vio el juicio sobre Saúl. Qué tremenda vida llevó Saúl, y David lo estaba viendo, perseguido por demonios, después de haber sido el ungido de Jehová. Sansón también. Somos muy confiados, ¿verdad? En lugar de caminar con mucho temor, ¿qué vemos, qué oímos, quiénes son nuestras compañías, qué cosas hablamos? Porque de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta, hermano. Si tú tienes la simiente de Dios aquí dentro, 2 de Pedro 1:4, si tú tienes la naturaleza divina en tu interior, eso es lo que te ayuda a ser diferente que los demás. No te estoy diciendo que no seas tentada o tentado, vas a ser tentado en verdad, porque antes tú no eras tentado, tú y yo tentábamos a la gente para ir de fiesta y hacer otras tantas cosas, pero cuando viene la simiente de Dios a ser morada en ti, tienes el poder para vencer. Si no la tienes, no se puede, es imposible que rechaces el pecado que mora en ti. Es que ya pecas menos, pecas por acá, pecas por acá. No es un juego la vida, amado hermano. No es un juego la vida. Y si tú estás a temprana edad, que vienes aquí, habla con Dios, entrégate a Dios. Él te puede hacer feliz. Ningún hombre, ninguna mujer te puede hacer feliz. Ese vacío que tenemos dentro, solamente Cristo lo puede llenar. Ni los hijos, ni el éxito, ni el trabajo. Por eso dice la palabra, en Cristo estáis completos. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Una relación de intimidad con el Señor. Que anheles estar con Él a solas. Eso era lo que hacía Jesucristo. Se levantaba, le ganaba el sol, la que saliera, e iba a buscar a su Padre. Por eso Él decía, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que hace el Padre. Eso es lo que yo hago. Cuando escogió a los 12 apóstoles, Él no los escogió. Él dice que se fue a la montaña, y ahí en la montaña el Padre le dijo, estos son los nombres de aquellos que has de llamar. Por eso dice Juan capítulo 17, de los que me diste, ninguno se perdió, solamente el Hijo de perdición. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. La pregunta es, ¿las estamos siguiendo sus pisadas? Se nos puso en una senda estrecha, yo lo sé que es estrecha. Ahí no puedes entrar con tu viejo hombre, porque tu viejo hombre dice, tu nuevo hombre dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Tenemos que llegar al Calvario nosotros, porque no hay corona sin cruz. ¿Qué evangelio quieres escuchar? Hay 2 o 3 evangelios que no son los verdaderos. Ve si quieres escucharlos y complácete escuchándolos. Tu yo se complace con la libertad de libertinaje y te sientes a gusto. La idea de Dios es que no salgas de aquí a gusto, que estás mal.
sino que salgas preocupado y preocupado, porque no sabes qué va a pasar de aquí a 2 horas. Me está metiendo miedo. No, te estoy diciendo lo que Dios dice. Platicaba con la gente que, hermano, que el rapto, sí, yo lo creo, pero yo no estoy esperando el rapto en sí mismo, porque no sé si voy a llegar, a lo mejor me voy hoy. Tengo que estar preparado para partir. Es que no tengo más que 20 años. A los 20, la muerte no mide edades, jovencitos. Bendito sea Dios. Dios siempre te va a estar exhortando y te va a estar consolando. Dios no te habla para darte ministerios, no. Dios te habla para darte la dirección en tu vida. El ministerio es de Él, es Él a través de nosotros. Nosotros solamente somos vasijas limpias, puras, con sal, que es la palabra. Bendito Dios. Abel tenía una naturaleza caída, heredada de su padre. Usted lo puede ver en Génesis 5, del 1 al 3. En el versículo 1 dice que Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza, pero después que cayó, cuando nace el primer hijo de Adán, dice que fue hecho a su imagen y semejanza. ¿De quién? De Adán, con la naturaleza caída. Tus hijos heredan la maldad del pecado, se hereda. Tus hijos heredaron tu pecado porque lo traemos en los genes, en la sangre. Por eso el Señor Jesucristo vino sin pecado, porque no fue concebido por hombre, por el semen del hombre. En el semen del hombre viene el pecado. La mujer solamente es la vasija, la que recibe el semen. De ahí va, en ese gen, ahí va el pecado de nosotros. Por eso Jesucristo fue hecho sin pecado, porque no hubo intervención humana. Aleluya. Por eso fue el Cordero de Dios que vino a pagar por tus pecados y los míos. Mas sin embargo fue tentado y Él no podía pecar. Y así es con nosotros, porque la vida misma ha venido a ser morada en nosotros. No somos perfectos, pero somos temerosos de ofender a Dios y a nuestro prójimo. Bendito Dios. Dios es bueno, dicen. Sí, es bueno. Que tengan cuidado porque tiene otros atributos. Amén. Nunca se nos predica a mí nunca me predicaron de la ira de Dios. Nunca me dijeron que si no tenía a Cristo estaba yo debajo de la ira de Dios. Escuchaba yo, sonríe, Cristo te ama. ¿No es verdad que si nos gusta? Y hasta pones en los carros, sonríe, Cristo te ama. ¿Dónde dice eso? Tal vez te lo diga a ti si andas en orden con Dios. Claro que sí te ama. Él dice en su palabra, yo amo a los que de madrugada me buscan. Yo amo a los que de madrugada me buscan. Yo amo a los que de madrugada me buscan. Con la primera persona que hablan es conmigo. Por eso tienes a tus niños recién nacidos, no les enseñes que te diga, a ver, dime papá. No, dile, enséñale a orar primero. Enséñale a orar primero. Ay, mira, ya dice mamá. Y hay otros que dicen, ya dice groserías. Y no conoces de esos papás. De otros papás que llegan ahí, la niñita de 2 años y niña de 2 años. Y mira, qué bonita pareja hacen. Sáquese a bañar. Pues, ¿cómo? Ya los están casando desde esa edad. ¿No? ¿Cuántas cosas traemos en el viejo hombre que no le vemos nada de malo? Dice. La palabra dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca se está escribiendo. Toda palabra ociosa. ¿Qué es palabra ociosa? Que no trabaja. Y nosotros tenemos la palabra de gracia, hablar gracia, salvación. Por eso podemos decir que hay una fuente en nosotros que fluye vida abundante, que es el Espíritu Santo a través de nosotros, pero porque tú tienes palabra dentro. Si no tienes esto, ¿qué vas a hablar?
puros conceptos humanísticos. Bendito sea Dios. Adán engendró hijos a su imagen y semejanza. Por su pecado, Adán había perdido la semejanza a Dios y toda su descendencia nacemos con una naturaleza pecadora. Nuestro primer pecado no nos hace pecadores, ya somos pecadores por naturaleza. Nuestra primera mentira no nos hace mentirosos, ya lo traemos. Nuestro primer robo no nos hace rateros, ya traemos esa naturaleza caída. No lo busques, Salmo 51:5, dice: ¿en pecado qué? Me concibió mi madre. Ahora bien, los niños que nacen con el pecado y viven hasta los 4 o 5 años y mueren, están allá arriba con el Señor. Pero ya cuando entran en uso de razón, cuidado, por eso dice el Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Hemos cambiado lo terrenal por lo espiritual. Queremos comprarle zapatos, ropa y escuela, y etcétera. ¿Y dónde está la instrucción? ¿Habremos nacido de nuevo? Tenemos esa santa preocupación por nuestros niñitos. Estamos viendo la tormenta por todos lados, lo que está pasando, y tenemos a nuestros hijos chiquitos descuidados todavía. Qué tremendo va a ser. Qué tremendo va a ser esto. Bendito sea Dios. Aleluya. Toda la descendencia de Caín nacemos en pecado. Abel reconoció que era pecador. Caín no. Esa es otra cosa. Por eso Abel reconoció que era pecador, por eso llevó el cordero. Él sabía que sin sangre no había redención. ¿Sí? Abel trajo una ofrenda por sus pecados. Génesis 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. O sea, le trajo de lo mejor al Señor. ¿Qué cosa se nos dio del cielo? Lo mejor de lo mejor. No nos dio un arcángel, un serafín, o no, nos dio Él mismo, vino a morir por ti. Si lo sabes, si lo entiendes, si no lo entiendes, dile al Señor que te abra el entendimiento. Por favor, dile que te lo abra el entendimiento. Te lo suplico. Él es el que abre las escrituras. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Caín trajo una ofrenda, ¿de dónde? Del fruto de la tierra, y la tierra estaba maldita y sigue maldita. ¿Qué clase de ofrenda le traes al Señor? Andas en el mundo, no pases a dar tu diezmo ni tu ofrenda, por favor. No lo pases. Y el Señor verá la forma en que mantenga su ministerio. Pero si andas en el mundo, andas de adúltero, de fornicario, de pornografía, andas en mentiras, es una ofrenda que no te recibe el Señor. A lo mejor yo sí, pero porque lo ignoro, pero hoy te digo, si andas mal, no pases al frente a dar nada, porque es en vano. Pero si vas a pasar, da todo lo que Dios te dice, de lo más gordo. Bendito sea Dios. Y usted lo puede ver que la tierra estaba maldita, Génesis 3:17, y sigue maldita la tierra. Por eso, ¿qué cree? Romanos 8 dice que la tierra está esperando la aparición de los hijos de Dios. Toda la tierra sufre por el pecado, huracanes y otras tantas cosas que pasan, terremotos, lo que no había establecido Dios en los 2 primeros capítulos de Génesis. Del tercero en adelante se viene un caos tremendo.
Volvemos a Génesis 4, del 7 al 8. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tremendo, ¿verdad? El Señor te está diciendo: no hagas esto, Caín. No hagas esto, Jorge. Te vas a meter en problemas. Y así nos habla en la palabra: no sigas por este camino. Es la senda ancha que te lleva al infierno. Dios te advierte y te advierte y te advierte. Te repito, cuando el Señor te suelta, como dice Romanos capítulo 1, no tomaron en cuenta a Dios y lo soltó, y se volvieron la gente más perversa de la tierra. Va a llegar un momento en que Dios te habla y te habla y te habla, pero cuando te suelta, dice: ya no hay regreso. Son pocos los hijos pródigos que regresan al camino. Son pocos. Bendito Dios. Antes del castigo, Dios interviene siempre, 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 siempre. Si busca después Ezequiel 18, del 21 al 23, el Señor dice: quiero yo la muerte del impío. No. Si el impío se arrepintiere de sus obras, será restaurado. Dios no quiere la muerte del impío. Yo creo que nosotros sí la queremos porque no les predicamos el Evangelio. ¿Verdad que sí o no? Cómprese folletos. Yo tengo ahí, saque los folletos de la página, invierta y póngase a repartir por todos lados. Tan solo eso hágalo. Trabaje con el Señor. El tiempo ya está muy corto. Que Dios lo encuentre trabajando, no descansando. ¿Habrá tiempo de descanso cuando hay una plaga, que es el pecado que está acabando con la creación? ¿Podremos descansar como hijos de Dios? Pregunto. Antes del castigo, Dios interviene siempre. Él no quiere la muerte del impío. Versículo 9 de Génesis 4. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué insolencia!, ¿verdad? ¡Qué insolencia de este hombre con Dios! Y estábamos en los albores de la creación, en el inicio de la creación. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos la maldad se iba a incrementar. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué a poco a mí me lo encargaste? Pues es que eres el mayor, eres el hermano mayor, tienes responsabilidad con tu hermano. ¿Y cómo es posible que lo mataste? Usted sabe que los mayores tienen responsabilidad en casa, así está establecido aquí en la palabra, pero hay mayores que son irresponsables. ¿Sí? El primogénito. Bendito sea Dios. Amén. ¿Qué dice Proverbios 15, 28? ¿Soy yo acaso guardo de mi hermano? ¿Qué cosas? ¿Cómo le contestamos nosotros a Dios cuando de frente el predicador nos dice cosas y sabemos que estamos mal? Yo no le hago caso. Yo oro, ayuno, dice, ¿no? Isaías 58 dice: clama a voz en cuello, pon a tu boca trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como si fuera gente que obedece mi ley. Le está diciendo Dios al profeta: pon a tu boca trompeta y anuncia mi rebelión. Oran todos los días, pero andan en desobediencia. No sirve la oración si andas en desobediencia. No sube ni al techo que está aquí.
¿Qué les dije? Proverbios, ¿qué? Ay, Dios mío, 28. Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder. ¿Cómo respondemos cuando nos exhortan? ¿Y a ti qué te importa? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? Pues lo que queremos decir, ¿no? ¿A ti qué te importa? Pues porque me importas, porque te lo vengo a decir. Porque tengo esa encomienda de Dios de venirte a exhortar. Por los profetas actuales, el Señor decía a los profetas: te voy a poner con un pueblo que es duro de servir. ¿Se han leído alguna vez los profetas? Un pueblo, te voy a mandar un pueblo que es duro. Y hasta que yo no entendí que yo soy duro, no ustedes, yo no entendí. Oyen la palabra, el martillo, la espada, el fuego de problemas, de situaciones, y no nos doblamos. De repente viene el fuego de la prueba y pues, ay sí, Señor, yo de veras me arrepiento, Señor, te prometo que voy a ser así, me doy cuenta, Señor, que te he fallado, pero Señor, sácame adelante. Y el Señor en su misericordia te saca adelante y empiezas otra vez a vivir desagradecido o desagradecido con las misericordias de Dios. Allá ustedes con Dios, yo también. Bendito sea Dios. Así es esto, 15, 28, ¿lo ve bien? El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Exhortas a alguien, inmediatamente saca así: hazlo tú. ¿Lo has escuchado así? Hazlo tú. Y qué triste ser así, amados hermanos. Y lo más triste es decir, creer que somos hijos de Dios o hijas de Dios. Actuamos como Caín, amados hermanos, con Dios. Le respondemos de una manera inadecuada con nuestra conducta y no nos queremos dar cuenta. La insolencia de Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta insolente de Caín le trajo la sentencia divina. Génesis 4. Versículos del 10 al 12. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Todavía le está preguntando después de que había matado a su hermano. ¿Qué has hecho? Primero lo cuestionó, le advirtió antes y después todavía lo quiere llevar al arrepentimiento. ¿Qué has hecho? Dime, yo sé qué hiciste. ¿Hay aquí alguien que anda en pecado y que piensa que Dios no sabe lo que está haciendo? Él te dice en esta tarde: ¿qué has hecho con tu vida? Dímelo, confiésalo. Yo te quiero perdonar. Yo quiero perdonarte hoy. ¿Cómo has andado? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Te dice el Señor. ¿No sabes que no te puedes esconder de mí? Te estoy ofreciendo amistad otra vez. ¿La quieres? ¿La quieres? ¿La quieres? No hay pecados secretos para Dios. No hay pecados secretos. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. ¡Qué tremendo! Que Dios te diga un día: nunca os conocí, apartaos de mí, malditos. Ahí lo dice en el Evangelio. ¿Cómo es posible que rechacemos que Dios quiere caminar con nosotros? El problema es que no lo quieres creer, te engañas a ti mismo. Tenemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Dios, ¿qué dice
Proverbios 15:3, por favor. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Tú crees que Dios no te está viendo ahorita y te está viendo los pensamientos? Caín fue un hombre hasta su muerte, un terrible pecador. Su corazón se hizo más duro con el tiempo, más duro. Romanos, luego ve en su casa Romanos 1:28 y el versículo 32. ¿Sí? Por lo que sé, vamos a verlo, cuando el Señor suelta a las personas, cuando el Señor te suelta y ya no hay regreso. Romanos 1:28. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé predicándole antes del diluvio? 120 años. Predicando y predicando que venía un diluvio, 120 años, y lo tengo todo documentado, fue lo que tardó Noé en hacer el arca. Y en esos 120 años predicó el diluvio, que venía un juicio del Señor. ¿Cuánto tiempo tenemos que nos predican los verdaderos predicadores que viene Cristo y que viene un juicio tremendo? Tiene 2000 años el Evangelio. 2000 años, y Dios solamente ha tenido un remanente fiel. Muchos de los que han estado en congregaciones están en el infierno, lo dice la misma palabra, las vírgenes necias. Aquellos que decían: Señor, en tus plazas comimos, hablando de las congregaciones. Ahí estuvimos en tus plazas comiendo, y nos vamos a la parábola del sembrador. Ahí nos está hablando el Señor de las congregaciones que escucharon palabra y estaban con gozo. ¡Ay, qué bonito es esto! ¿No ha escuchado usted así? ¡Qué bonito, qué hermoso! Pero, ¿qué les puedo decir? No es el principio lo que cuenta, es el final lo que cuenta. Tú puedes empezar muy bien, y si te descuidas a medio camino te pierdes, te extravías. ¿Y cuántos extraviados hay? ¿Cuántos extraviados hay? Romanos 1. Bendito sea Dios. Versículo 28, perdón. Fíjese bien: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aleluya. ¿Has tomado en cuenta a Dios? ¿Has tomado en cuenta a Dios? Vas a hacer algo y tomas en cuenta a Dios. Te vas a casar y tomas en cuenta a Dios. Vas a hacer un negocio y tomas en cuenta a Dios. Quieres ir a algún lado y tomas en cuenta a Dios. El día que usted y yo entendamos que somos esclavos de Dios y no tenemos que andar a donde se nos dé la gana, ese día el Señor nos va a empezar a usar con poder. Y se va a dar cuenta que el Evangelio no tiene nada de tranquilidad, pero hay un poder tremendo, el poder de Dios a través de aquellos que se rinden, que se entregan al 100% para el Señor. Mire hasta dónde llegaron estas personas. ¿Sí? Hasta dónde llegaron. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por favor, entendían, se fueron al infierno, pero entendieron el juicio de Dios y no les importó para nada. Tan necio es nuestro corazón. ¿Vamos a seguir así? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tienen su grupito. ¿Dónde está Caín? En el infierno. ¿Dónde está Abel? Con Dios. Con Dios. La fe de Abel lo hizo llevar un mejor sacrificio.
y aún su sangre todavía clama, dice Hebreos 11:4. Caín actuó así por una razón que nuestro Dios nos lo muestra. ¿Por qué actuó así Caín? Estoy terminando, ayúdame, Señor. Primera de Juan 3, versículo 10 y versículo 12. Hay un Caín en nuestra vida, no se le olvide. Un Caín que le gusta matar al hermano, a la hermana, con chismes y con cosas. Dios se apiade de nosotros. 1 Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿De dónde estamos nosotros, amados hermanos? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? ¿Usted ama a su hermano? ¿O porque dice Dios te bendiga, ya con eso dice que lo ama? Por favor, por favor. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Era del maligno Caín. No hay más que dos, ¿cómo podemos decir? Dos familias. Las familias del diablo y la familia de Dios. ¿A cuál pertenecemos? Escuchando todo esto. ¿A cuál pertenecemos? Personas que se dicen cristianas y tienen noviazgos con personas que no son cristianas. Si una muchachita que es cristiana se tiene noviazgo con uno que no es cristiano, ¿quién es su suegro? ¿No? Tremendo, ¿verdad? Sin embargo, Dios tiene piedad y misericordia. Hay algunos que dicen, hermano, yo quiero escuchar algo bonito. Pues deja que Dios te lo diga cuando estemos en obediencia, ¿verdad? Al final que te diga, bienvenido, siervo fiel, siervo fiel. Pero en este tiempo no hay cosas bonitas en el martillo, porque Dios sabe lo que tiene que quitar de tu corazón, Se lo dijo a Jeremías, es tiempo de destruir y luego edificar. No puede venir vino nuevo en odres viejos. Así lo dijo el Señor Jesús. Y hay muchos odres viejos que piensan que hablan lenguas y hablan muchas cosas. Segundo de Corintios 11:4. Si vienen a predicar un evangelio que no es el que escuchaste, un Jesús que no es el que escuchaste, y un espíritu que no es el Espíritu Santo, bien lo toleráis. Porque es lo que te gusta a ti. Tú no estás para agradarte a ti misma y a ti mismo. Estamos para agradarle a Dios. Para agradarle. Cada vez que hay reunión aquí, yo digo, Señor, que sea la presencia de mis hermanos y mía agradable en tu atrio, Señor, para que nos lleves hasta el lugar santo y luego hasta el lugar santísimo, Señor. Bendito Dios. Es un principio básico. Las obras de quién? De Caín eran malas y las de su hermano justas. Y es un principio básico en la humanidad, que la maldad aborrece a la justicia. La maldad aborrece a la justicia. ¿Ven? Si tú caminas en justicia, la maldad te va a aborrecer. Los hermanos, entre comillas, hermanos. El primer asesinato en la historia tuvo lugar en la segunda generación de la humanidad, muy temprano. En el primer hijo que tuvo Adán y Eva. Qué tremendo el pecado de ellos, hasta dónde. Imagínate ver a tu hijo, el primogénito, matando a tu hermano. Bueno, creo que así pasa, ¿no? No se matan los hijos ahí, entre ellos. A ver, ven a lavar los trastes. Ah, te lava mi hermana.
No, mis hijos son bien buenos. ¿Para qué? Toda la humanidad tenemos la naturaleza caída. Yo la tengo y ha sido muy horrible la naturaleza. Yo aborrezco al prójimo recto con ganas. Tenemos una naturaleza caída, ¿sí? Traemos una naturaleza que causa muerte. Tenemos la vida y la muerte en la lengua. ¿Sí lo han leído ahí en Proverbios? O tú das vida o das muerte. Dios, el homicidio es obra del yo. Ya lo busca después, Mateo 15, de 18 al 20. ¿Sí? Ahí está el homicidio dentro de nosotros. El homicidio es el subproducto de una naturaleza cruel y egoísta. ¿Cuántos de ustedes cuidan a su mamá que ya está anciana? ¿Cuántos? No, que la cuide mi hermana. Pero ¿qué tal? Mamá, ¿cómo te amo? Y luego muere y no los has visto ahí, que hasta se abrazan del ataúd. Ay, ¿por qué te fuiste? Qué hipócritas somos. ¿O no? Pregunto, ¿por qué en vida no la cuidaste? Como decía una señora, hijo, a mí no me traigas flores, cuando me muera tráemelas ahora, aunque sea de calabaza, pero tráemelas. Somos hipócritas tú y yo por naturaleza. No se te olvide. Lo dice en la Biblia. El Señor le dijo a los fariseos, ¿qué les dijo? Hipócritas. ¿Qué cosa es la palabra hipócritas? Que tienes una careta para un lugar y otra careta para otro. Ay, hermana, ¿cómo está usted? Ay, qué bien se ve, ¿eh? Mira nomás cómo anda vestido. Parece caja fuerte, ¿por qué? Es que por ningún lado le veo la combinación. ¿No? Pero así somos. ¿No? Así somos. Y Dios quiere enseñarte cómo eres, pero Él no te quiere dejar ahí, quiere restaurarte a su imagen. Qué regalo tan grande que el Señor quiere hacerte a su imagen y semejanza, con una conducta preciosa, para reinar con Él eternamente. Bendito es Dios. Amén. Amén. Hermanos, Dios. Caín no quiso aceptar su propia responsabilidad para con Dios, aún después de haber asesinado a su hermano. ¿Hasta dónde llega la bondad de Dios con nosotros? ¿Has caído en adulterio? ¿Has fornicado? ¿Has caído en fornicación? ¿Tienes dinero que debes y no lo pagas? Dios te quiere decir hoy, yo te voy a ayudar. Yo te quiero ayudar. Entra en mi economía, en mi reino. No tienes por qué deberle nada a nadie. No le debáis nada a nadie más que el amor. Así dice la palabra en Romanos, capítulo 8. Bendito es Dios. Hermanos, nosotros tenemos obligación de cuidar a nuestro hermano menor. Las personas que empiezan a caminar son nuestros hermanitos menores. Por eso dice el Señor, hay de aquellos que sean piedra de tropiezo para estos hijitos. Más les valía agarrarse y ponerse una piedra de molino, eran unas piedras grandotas, y que se eche al río, que se suicide, le va a salir más barato que ser piedra de tropiezo para aquellos que están empezando a caminar como mis amadas Lupitas. Usted las conoce, las saluda, les dice cómo está, cómo sigue. ¿Sí las conoce? A ver, póngase de pie, por favor. Se las voy a presentar por si no las conoce. Están empezando en el camino. ¿Qué les podemos decir? Gracias. Tenemos que cuidarnos unos a otros, más a los que están aprendiendo apenas a caminar. ¿Qué te van a decir? Es que yo no lo creo. Pues así dijimos muchos de nosotros. La paciencia para enseñarles. ¿Sí? Somos guardas de nuestros hermanitos. Y los que nos creemos así, muy espirituales, que ya estamos en un servicio mucho más
muchos más problemas tenemos con Dios. Bendito Dios. Si nuestra relación con Dios no está bien, tenemos problemas con los demás, incluso con nosotros mismos. No se lo olvide. Caín no tuvo una buena relación con Dios. Se disgustó con él y su enojo, su ira lo llevó a matar a su hermano. No quiso aceptar su propia responsabilidad para con Dios y de su obligación de cuidar a su hermano menor. ¿Qué es lo que escuchas en el púlpito, amado hermano? Las palabras, escúcheme esto, las palabras, toda compasión que quieren escuchar muchos, las palabras, toda compasión y nada de verdad son las peores palabras que usted puede escuchar. ¿Me escuchó bien lo que les dije? Las palabras, toda compasión y nada de verdad son las peores palabras que usted puede escuchar de un púlpito. La verdad sin amor es cruel. Por otro lado, Dios, pero al mismo tiempo el amor sin verdad es un engaño. ¿Lo escuchó bien? El amor sin verdad es un engaño. Yo no vengo aquí a engañarte. Yo te vengo a decir lo que Dios dice. Me dice que yo te diga. ¿Por qué? Porque Él te conoce. Él sabe cómo estás caminando sus ojos. Yo no sé cómo estás caminando. Pero Él sí sabe cómo eres, cómo te comportas, a unas solas, qué cosas piensas. Él lo sabe todo. Y hoy te está ofreciendo el Señor, ¿sí? Que si sigues caminando, que haya una renovación en tu vida hoy para con Dios. Que hoy el Señor le diga: Señor alfarero, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Hazme de nuevo, Señor. Estoy fallando de una forma que no me conviene delante de tus ojos. Necesito que me corrijas. ¿Alguna vez le he dicho así al Señor? ¿Sí? Corrígeme, Señor, pero no te tardes. No le haces lo que venga, pero que no me pierdas, Señor. Corrígeme. Tu palabra lo dice, Señor. Que tú al que tomas por hijo lo azotas, Señor. Azótame. Reconozco cómo estoy. Y te aseguro que lo vas a hacer. Pero vas a empezar a vivir una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Porque caminas en el orden de Dios. Adiós. Las faltas no se corrigen por sí solas. ¿O sí se corrigen por sí solas las faltas? Necesitan atención y Dios está poniendo atención en tu vida ahora, iglesia. Él quiere corregir tus faltas y las mías. ¿Sí? El resentimiento no confrontado se va alimentando más cada día y cada día. Algunos de ustedes traen resentimientos y los esconden. No los quieren sacar porque les lastiman, los duele. Pero Dios quiere esta tarde que lo saques. El enojo no es pecado, es una emoción. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le deis lugar al diablo. A lo mejor ya tienes a un lado el diablo porque no quieres perdonar y sigues con tu mismo carácter tan feo que tenemos. Y no quieres perdonar, te sientes mejor que Dios. Si en tu vida no hay perdón, no eres hijo ni hija de Dios. Definitivamente lo dice la palabra, porque Dios es un Dios perdonador. ¿Te sientes mejor con Dios para no perdonar? ¿Por qué mató Caín a su hermano? Porque le dio lugar a Dios. Digo, le dio lugar al diablo y no a Dios. ¿Sí, amado hermano? Dios es hermoso. Caín evadió su responsabilidad. No la sigas evadiendo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Tú sabes y yo también,
cómo estamos caminando delante del Señor. Perfectamente lo sabe Dios y tú sabes en dónde estás fallando. Yo te pido en esta tarde que realmente hables con Dios. De veras, te urge porque no sabes qué va a pasar de aquí en la noche. No sabes qué va a pasar cuando salgamos de aquí de esta puerta. ¿Sí sabes? Un infarto. Pues si no estaba, así me dijeron a una persona, le dio un infarto y nunca estuvo malo del corazón. Creo que mi esposa lo oyó hace unos pocos días. ¿Cómo? Pues, a veces, no es que estoy tan bien del corazón. Bueno, ese es el fin de esta enseñanza. Pero ojalá que sea el reinicio de tu vida, diciéndole al Señor, vuélveme como al principio, Señor. Señor, creo que he dejado mi primer amor. Y tú lo estás demandando, Señor. Porque Dios demanda el primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé cómo fue tu primer amor, yo sí sé cómo fue. Yo no quería salir de las reuniones de la congregación. Y tenía yo mi trabajo. Pero yo quería estar con mis hermanos, hay que ellos estaban conviviendo con ellos. Me gustaba, necesitaba yo amigos dentro de la cristiandad. Y yo creo que los mejores amigos que uno puede tener es dentro del pueblo de Dios. Más vale amigo cerca que hermano lejos, dice la palabra. Yo tuve hermanos en la carne, pero tuve más amigos cerca, ya fallecieron algunos, pero qué hermanos en Cristo Jesús me dio Dios. Me regaló unos hermanos hermosos que nunca los voy a olvidar. ¿Sí? ¿A ti te ha regalado el Señor un hermano, una hermana hermosa? Consérvala. Pues si eres que no me hace por tu forma de ser, por eso no tienes hermanos y hermanas hermosas. Nuestra forma de ser hace que la gente se vaya de uno. Siembra amistad y vas a tener mucha amistad. Siembra respeto y te van a respetar. Siembra amor y vas a ser amado. Más bienaventurada cosa es la que recibir. Y te sientes solo, no es porque Dios quiera, sino porque así quieres tú seguir, encerrada, así, como una almeja. Dios quiere abrir esa almeja y entrégate. Es que he sido tan lastimada, pues. El Señor Jesucristo fue lastimado. Eso nos hace luego. Dicen en el mundo que sin ninguna alusión, que la mula no era arisca. ¿Sí? Yo no sé de dónde salió eso, de algún rancho. Que la mula no era arisca, pero los golpes hicieron. Bueno, pues entonces dejemos de ser mulas. Como dice el Señor en el Salmo, no seas mulo. ¿Sí lo has escuchado? No sé. ¿Verdad? ¿Y si es tú qué? ¿El caballo? Que tiene que poner aquí frenos. Hermano, entrégate a Dios. Pídele perdón a Dios. Yo quisiera, si hay tiempo, ¿podremos cantar un canto? ¿Sí? ¿Podemos cantar un canto? Si no, puede irse. Yo quisiera que hiciéramos un canto de compromiso con el Señor. Es un canto que yo solo canto a solas al Señor. Siempre lo cantamos en los sepelios. Pero vamos a entender que ahora hay un sepelio en nuestra vida, ¿no? Para el hombre viejo. ¿Sí? Que muera ya el hombre viejo y que resulte el hombre nuevo en nuestra vida. Y si vivimos. Es un canto de compromiso. Si lo quiere cantar, porque se va a comprometer usted con Dios, no conmigo. Fíjese bien, Proverbios 6:2 dice: has quedado preso de los dichos de tus labios. A veces cantamos cosas que no nos damos cuenta que quedamos presos de los dichos de nuestros labios. Pero si usted quiere quedar preso hoy para el Señor, cánselo conmigo. Y si vivimos, para Él vivimos. Para Él nada más. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. Somos del Señor.
Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morir. Dilo otra vez, dilo otra vez. Y si vivimos, cierra tus ojos, haz de cuenta que estás delante de Él. Y si morimos para Él morir, y decía que vivamos, Dios, sea que acepta, Señor, este canto para ti, Dios, de compromiso contigo. Sea que vivamos o que muramos, somos tuyos. Que el resto de nuestros días, semanas, meses y años que nos dejes aquí, vivamos realmente para ti, Señor. Y que estemos con la plena certeza, Señor, que en el momento que partamos de aquí, Señor, vayamos allá contigo. Allá donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Allá donde hay un mundo no de fantasía, sino un mundo verdadero, Padre, donde todo es amor, donde todo es rectitud, donde todo es santidad, donde tú estás, Dios de mi vida, Padre bueno. Por favor, Señor, hazlo, endereza lo torcido de nuestro camino y llévanos a renunciar a lo oculto y lo vergonzoso que pudiera haber en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Vamos a partir de aquí, Señor, te rogamos que sigas con nosotros. Que sigas con nosotros, que se cumpla tu palabra cuando dices que nadie nos iba a arrebatar de tu mano ni de la mano del Padre, Señor. Ni aún nosotros mismos, aun cuando nos estamos jaloneando que no queremos seguir adelante. Señor, jálanos, Señor, hacia adelante. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Gracias. Partimos de aquí, Señor, de la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, aquí prestaron el nombre de Víctor Guadalupe Bernal Muñoz y de Ernesto Chapa Silva. ¿Qué les decimos? Que Dios les bendiga. ¿Dónde están? Bendiciones, gracias.